Historias cortas de terror. Yo no lo hice, exclamó la mujer, señalada como sospechosa del asesinato de su exnovio. Él me dejó la semana pasada, tomó sus cosas y se fue. La policía inspeccionó su departamento en busca del cadáver o alguna prueba inculpatoria, pero era inútil seguir buscando. Allí no encontrarían nada. Después de todo, no había mejor lugar para esconder los restos de su novio que dentro de sus propias entrañas. Historias cortas de terror. Los niños de mi escuela me hacían bullying por ser adoptada y no parecerme a ninguno de mis familiares. Pero las burlas se detuvieron el día que llegué a clase usando el rostro de mi madre como máscara. Historias cortas de terror. Trabajo en una funeraria cremando a los difuntos en el horno. Te sorprendería la cantidad de veces que he escuchado gritos cuando sus cuerpos comienzan a arder. El infierno. Ana salió de casa en busca del transporte que la llevaría a la universidad. Tras tomar asiento y colocarse los audífonos, perdió la conciencia, adentrándose en un sueño profundo. Lucía, una chica de la misma edad, huérfana y pobre, quien había sufrido los peores vejámenes que un ser puede soportar, decidió terminar con su vida. Se internó en el bosque. Muchos decían que ese lugar estaba encantado debido a todas las historias que se contaban de dicho sitio. A pesar del día lluvioso, consiguió llegar hasta una casa abandonada corroída por el tiempo. Estaba oscura y fría. Colgó una cuerda de una de las vigas y se la enredó en el cuello. En el preciso instante en el que daba su último aliento de vida, oyó sonidos que le impidieron llevar a cabo su cometido. Muy asustada, miró con terror lo que se presentaba ante sus ojos. Era un ser mitad humano, mitad cabra, una bestia de ojos rojos y cuernos que se le acercó. Lucía temblaba, no podía pronunciar palabra alguna. La criatura se le acercó al oído y le recitó frases que ella repitió, sumiéndola en un trance profundo. El lugar se tornó oscuro, gris. Fuertes vientos soplaban azotando las ramas de los árboles. Los truenos estremecían el lugar. Se había desatado un infierno que todos los seres vivos padecerían a partir de entonces. La bestia había tomado una vida inocente para apoderarse de la vida. Ana, al oír un trueno, salió de su letargo. Todo estaba oscuro. Las personas que viajaban con ella veían con asombro una auténtica escena de terror. El día se había vuelto noche. Cuando bajó del bus, la gente en la calle gritaba diciendo: ¡Estamos en el infierno! Nubes rojas en el cielo presagiaban lo peor. Las personas salían a la calle a rezar a Dios. Otras acababan con su vida. Se lanzaban de edificios. Algunas iban a las iglesias pidiendo perdón. Ana solo rezaba y recorría las calles para regresar con su mamá, mientras una niebla espesa invadía la ciudad. Al cruzar un puente, vio con horror que el agua que fluía por el río se había tornado color sangre. Un hombre gritaba que todos estaban en el infierno y sin reparos maltrataba a la gente a la que se le cruzaba. Al acercarse no dio crédito a lo que sus ojos veían. Era un espectro sin pies, envuelto en una capa negra. Buscaba personas para tomar sus almas, mismas que absorbía por su boca como si las devorara. La tierra se abría, de ella salían llamas de fuego que destruían todo a su paso. Surgían grietas que atrapaban a la gente y ellos caían en el abismo sin poder evitarlo. Cansada y malherida, Ana entró en casa, llamando a su madre. ¡Mami! 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 Su madre apareció para decirle que pidiera por su alma. Sin entender, Ana corrió a darle un abrazo y un beso, pero en ese momento, la imagen de su madre se desvaneció. Ana lloró desconsoladamente, levantó su cabeza
y vio que la vela que su mamá había prendido aún iluminaba el altar de los santos. Ella suspiró y les pidió por su alma y la de las personas buenas. Un haz de luz inundó la habitación e hizo parte de esa luz y Ana desapareció con él. Lucía, quien se encontraba en trance, despertó repentinamente. Un haz de luz inundó el lugar y ella también desapareció. Historias cortas de terror. Debo ser un buen chico. Debo ser un buen chico. Se repetía a sí mismo el perrito. Luego de haber sido castigado tantas veces por ladrarle a los extraños, él se quedó callado mientras miraba al asesino en serie entrar sigilosamente por la ventana. Historias cortas de terror. Mi hija desapareció hace 2 semanas y, como toda madre responsable, reporté el caso a la policía. Luego de unos días, las autoridades se presentaron en mi casa con mi hija, diciendo que la habían encontrado caminando por el bosque sin un solo rasguño. Pero yo sé que esa no es mi hija. Habla como ella, se ve igual que ella, pero no es mi hija. La he visto mirándome desde la puerta mientras intento dormir y escucho cómo silba una tétrica melodía por los pasillos en las noches. ¿Por qué estoy tan segura de que no es mi hija? Porque hace 2 semanas la asesiné y la enterré en el bosque. Historias cortas de terror. Extrañaba dormir debajo de la cama, pero no podía hacer nada. Ahora que había tomado el lugar del niño, tenía que actuar como él. Historias cortas de terror. Como pediatra, a veces pruebo mi estetoscopio en una muñeca, con el fin de tranquilizar a mis pacientes más pequeños. Pero hoy, por primera vez, escuché un latido. Historias cortas de terror. El asesino apretaba el puñal con rabia. ¿Dónde está el tesoro?, rugió. Contesta o te mataré. No contestó. Ya no importaba. La otra noche que dijo que en su casa tenía un tesoro, no se refería a oro o a joyas. Hablaba de su esposa y de su hija. ¿Dónde está el tesoro?, La puñalada entró en su estómago. No contestó. ¿Para qué? Su tesoro yacía a sus pies. Las dos sin vida. La venganza. Hola, te preguntarás que quién soy. Yo soy Lara, la típica chica que todo lo veía de color rosa, rubia, fina, bajita y con una sonrisa perfecta que mostraba a todo el mundo. Todos los días de Halloween me disfrazaba con mis padres y veíamos películas hasta medianoche. Sé que parece un plan aburrido, pero para mí era lo mejor, ya que mis padres era lo único que tenía en la vida. Lastimosamente, todo eso tuvo que acabar. Una semana antes de Halloween, me tocó sacar los adornos ya que mis padres tenían que trabajar. Encontré muchísimas cartas en una caja debajo de todo el montón de adornos. La mayoría parecían simples felicitaciones de compañeros de trabajo de mis padres, pero había una que me llamó la atención. Era un sobre grande lila, con una foto de un bebé por detrás. Yo, que soy muy curiosa, lo abrí. Dentro había una bolsa con cabellos humanos de color rubio. Me pareció muy raro porque mis padres tienen el pelo negro. Demasiado, diría yo. Ya se podrán imaginar mi cara de espanto. ¿Por qué había cabellos rubios en el sobre? Empecé a leer unos papeles que había junto a la bolsa de cabellos. Cuando terminé, mis manos temblaban. Me costaba mantenerme de pie. En la carta había pruebas de ADN de una tal Ana Rosa. Yo, como ustedes, no tenía ni idea de quién era la tal Ana Rosa. Las pruebas eran muy antiguas. Ya sé que me dirás que mirara de quién eran dichos papeles, pero justo el nombre de la otra persona estaba tachado a bolígrafo. No sé cómo, pero tenía que saberlo. Terminé de adornar todo y cuando llegó la noche, tomé ese sobre,
Empecé a analizarlo visualmente y efectivamente no encontré ninguna pista. A causa de mi frustración lo tiré al suelo y salió de él un papel pequeño que no había visto antes, donde alguien había escrito: tarde o temprano vas a pagar. Me fijé que en el papel había un código de barras. Decidí registrarlo con mi móvil. Gracias a Dios, ese código me metió en la web de un laboratorio donde había una copia de las pruebas y pude leer el nombre. Tuve que ir con mis padres a saber qué significaba esto. Les abrí la puerta gritando. Ellos se espantaron obviamente, pero mi padre se espantó más todavía cuando vio el sobre en mis manos. Me lo intentó quitar y no pudo. Lo tomó mi madre antes. Cuando lo abrió no entendía nada hasta que registró el código. Resulta que la segunda persona de esa prueba era mi padre. Con una voz temblorosa, tuvo que confesarnos la verdad. Tenía otra hija oculta, Ana Rosa. Mi madre abofeteó a mi padre y entre lágrimas salió de la habitación. Me dijo que no me preocupara, que todo saldría bien. Esa noche durmieron separados. Mamá siguió investigando y encontró una dirección a 17 kilómetros de donde nosotros vivíamos. El día de Halloween, mi madre y yo le dijimos a mi padre que iríamos a pedir dulces, pero en realidad íbamos a esa dirección. Cuando llegamos, vimos una casa muy bonita con un jardín enorme. Nos sorprendió que hubiera una lápida con el nombre Ana Rosa. Exacto, la hija de mi padre estaba muerta. Íbamos a tocar la puerta, pero alguien llegó antes que nosotros. Por la ventana se veía a mi padre con una mujer. Empezó a golpearla con un objeto hasta matarla. Yo vivía con un asesino y no lo sabía. Corrimos hacia el campo que había cerca. Oscureció y no sabíamos ni dónde estábamos. Seguimos caminando y notamos una sombra. Nos acercamos a ella para pedir ayuda y cuando vimos de quién se trataba nos sentimos bastante seguras. Era un coronel. Tras explicarle todo lo que pasó, nos dijo que para ayudarnos teníamos que confiar plenamente en él. Obviamente le dijimos que sí. En ese momento, él era como nuestro seguro de vida. Nos tapó la cara con una bolsa de tela a las dos. Sé que parece una locura, pero dijo que era para que en el coche no nos viera mi padre. Llegamos al supuesto lugar donde nos esconderíamos. Era un lugar desconocido para mí. Cuando nos quisimos dar cuenta, el coronel ya no estaba, pero su coche sí. No encontrábamos el interruptor de la luz, no veíamos nada. Caminábamos a tientas, usando nuestras manos para buscar el interruptor. De repente la puerta se cerró. Nosotras gritábamos de miedo hasta que escuchamos una voz que nos susurraba: tranquilas, ya todo acabó. Se encendió la luz. Era mi padre. Queríamos salir de ahí, pero no podíamos. Estábamos encerradas con un asesino. Lentamente se acercó a nosotras. Cuando estaba a medio metro de distancia se quitó su abrigo. Debajo llevaba una camiseta naranja que decía: Feliz Halloween. Y de repente salieron todos nuestros conocidos, incluida la mujer de la casa. Salieron riendo a carcajadas y dándonos abrazos. Todo era una simple broma de Halloween. Mi padre quería hacer algo diferente este año. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.